El doctor Wilson Gómez, miembro del Tribunal Constitucional, vicepresidente del Instituto Duartiano. Saludos, bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, un honor estar aquí Bien compartiendo llegado. a diario. Qué bueno. Magistrado, cuando se discutía sobre el Tribunal Constitucional se habló mucho de que no fuera asumido como otra instancia. Y uno nota que a veces hay personas con casos en los tribunales y hablan, y bueno, y si no me favorecen, yo voy al Constitucional. En ese momento se habló también de lo que existe en otros países sobre calidad del recurrente o de lo que se plantee y la posibilidad de que esto no califique aquí. Exacto. O sea, de control, para que no haya una avalancha, que a mí me parece que en alguna medida demasiadas cosas están llegando al Constitucional. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo evitar eso? Porque todo el mundo habla del Constitucional como montarse en un vehículo. Bueno, fíjese que a propósito de eso es lo deseable. O sea, lo deseable es que el ciudadano apele, recurra a instancias donde hay control de la constitucionalidad. Porque lo que se ha procurado con el advenimiento del Tribunal Constitucional es que la Constitución deje de ser un instrumento frívolo y que las letras de la Constitución de la República encuentren vida a partir de la actuación de operadores del sistema, ¿verdad?, de constitucionalidad a los fines de interpretar, ¿verdad?, someter al rigor constitucional y entonces adoptar las providencias, las decisiones que correspondan. Esa es la aspiración. De hecho, hay restricciones en algunos casos. Como ustedes saben, el tribunal conoce varias cosas. Por un lado, cualquier ciudadano que sienta que ha sido perjudicado, ¿verdad?, que le han sido desconocidos sus derechos constitucionales, puede interponer una acción de amparo. ¿Ante quién? Ante cualquier tribunal del país, o sea, cualquier tribunal de primera instancia, según la materia, en el país. Si ese tribunal no satisface, ¿verdad?, los deseos de esa persona siente que no fueron respetados sus derechos, entonces recurre en revisión ante el Tribunal Constitucional, que es una especie de apelación de esa decisión de los tribunales, y entonces el tribunal adopta una decisión. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia era el órgano de cierre. Se iba a primera instancia, ¿verdad?, se iba a primer grado, se iba a segundo grado a apelación y se iba a la Suprema Corte de Justicia para establecer si la ley había sido bien o mal aplicada. Ahí terminaba, con la posibilidad, en casos muy particulares, de una revisión civil. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, que ese ciudadano que entiende que su caso no ha sido decidido en consonancia con la Constitución y sobre todo si ha producido un irrespeto a un derecho fundamental o a una garantía fundamental, aún habiendo la Suprema Corte de Justicia decidido, esa persona puede procurar la revisión de esa decisión de la Suprema Corte de Justicia ante el Tribunal Constitucional. Pero también, si hay conflictos de competencia entre órganos del Estado, ¿verdad?, entonces, ¿quién resuelve ese conflicto de competencia? El Tribunal Constitucional. Ahora, doctor, hay decisiones constitucional que no son acatadas. Incluso ustedes inauguraron una unidad de seguimiento para eso. Pero, ¿qué pasa? Uno de los mayores daños que puede haber en un país es que una decisión del tribunal de ese suprapoder no sea acatada. ¿Cómo cortar esto? Sí, fíjese que es una preocupación de los tribunales constitucionales de todas partes. O sea, ha habido inclusive eventos internacionales, encuentros, discusiones de altas cortes, ¿verdad?, de tribunales constitucionales, de cortes constitucionales, precisamente tratando la cuestión de cómo procurar que se ejecuten las decisiones de los tribunales constitucionales. En el caso de nuestro país, como usted ha dicho, se creó una unidad de seguimiento que tiene el propósito de procurar el cumplimiento irrestricto de toda decisión que emana del tribunal. Por supuesto, los ciudadanos, los abogados tienen también una responsabilidad, porque
frente a una persona que desacata una decisión, todo está previsto. Hay sanciones para el desacato de una decisión de un tribunal. Quién debe ejercer la persecución de ese que desacata? Ministerio Público, pero por supuesto las personas que intervienen, los interesados, tienen que motorizar la acción, procurar la motorización de la acción. O sea, pero además hay otro medio de constreñimiento y que nosotros lo establecemos, que es una figura singular, que es el astrente, que es una especie de sanción por cada día de retardo en incumplimiento de la responsabilidad que debe ser cumplida, ¿verdad? O sea, se establece, por ejemplo, que por cada día de retardo diario se ha de computar la suma de 10.000 pesos. En tanto y cuanto no se cumple, se va agravando la suerte de quien no cumple. Claro. Entonces hay mecanismos para procurar el cumplimiento. Yo quiero completar también que es una facultad del Tribunal Constitucional muy importante hacer el control preventivo de constitucionalidad de los convenios o acuerdos entre naciones, entre nuestro país y cualquier otra nación. Y esa ha sido una de las tareas más importantes y un esfuerzo orientado a velar por la soberanía del país. Recientemente hubo una decisión. Ha habido varias. Cafecito. Ha habido varias. Hubo una con respecto a lo que es el espacio aéreo, que fue con Colombia, que nosotros entendimos que no se acogía al canon constitucional, al propósito constitucional. Y otra fue con los Estados Unidos, que fue sumamente importante, por cuanto era un convenio firmado por el Estado y el Estado Dominicano y los Estados Unidos. Lo entregaba todo. Para que nos explique un cafecito. Cafecito Santo Domingo. Ah, perfecto. El mejor café del mundo. Del mundo, sabor que inicia en el aroma. Sí, señor. Sabor que arranca en el Doctor, lo aroma. vamos a dedicar hoy. Dicen que una sabrosa costumbre nuestra, ¿no? Sí, También. Claro. Vamos a dedicarlo al cumpleaños de Daniela. Sí. Danielita, que es Ay, la sí. jefa de las muchachas. Jefa, ¿Cuál es el no. cargo de Daniela? La líder. La líder. Ah, Danielita, felicidades. Que la pase bien. Ese caso de Estados Unidos fue sobre cuál compromiso, cuál contrato era. Sí, era un acuerdo. No acuerdo. Un acuerdo que implicaba mucho. Implicaba la presencia en el país Las cuestiones de militares, personas asesores. armadas. Ok. como personas armadas del Departamento de Estado y con unos privilegios propios del ámbito diplomático, pero además comprometía el espectro radioeléctrico del país, que ustedes saben que es una manifestación de la soberanía. Correcto. Y que eso es dominio público. Había una serie de cosas. Eso es una sentencia importante que no ha sido aireada suficientemente, pero es una decisión histórica. Esto, es bueno recrear. Ahora hay un hecho, no sé, habría que ir al Constitucional, no sé cómo manejarlo. Esta mesa de trabajo de la CIDHD, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de repente se instala y hoy el Diario Libre revela a partir de la página de la OEA de que van a ver la ley 169, 14. asuntos migratorios, asuntos de discriminación, para ir haciendo un acompañamiento, una discusión y una fiscalización, un órgano, y lo revela el expresidente de la Junta, Roberto Rosario, que pidió ajustar la Constitución y las leyes, Sí. y que cuestiona una serie de decisiones soberanas. ¿Cómo manejar esto? Habría que ir directamente al Constitucional. El Constitucional puede tomar algunas previsiones, porque parece que esta gente fue muy lejos. Bueno, eso cae dentro del ámbito de las consideraciones de los organismos nacionales y de los dominicanos en sentido general. Ya ellos deciden si van al Tribunal Constitucional y nosotros desde allí daremos la respuesta de acuerdo a las consideraciones, ¿verdad?, del propio tribunal. Ahora, sin lugar a dudas que como dominicano uno a veces siente que se respeta al país. La razón, yo pienso que muchas veces la autoridad nacional no se presenta con la suficiente energía y toda la dignidad que implica
el asumir una función pública en un país. Nosotros tenemos que hablar de pie con todo el mundo. No se puede temer. O sea, hay gente que teme que quiten visa, que no quiten visa. Ese es el problema de cada quien. El país que quiere mantener una visa la mantiene. Y el que quiere retirarla la retira. Es el derecho de sus países, de cada país, incluyendo el nuestro. Lo que el país tiene que, en base a reciprocidad, cuando le retiren un visado a un nacional, indebidamente, el país debe hacer lo mismo. Hay un paréntesis, doctor. El caso del doctor Roberto Rosario, que le retiraron la visa oficial en su condición de presidente de la Junta Central Electoral por una serie de decisiones que competían a ese órgano en la parte de registro civil. ¿Qué pudo plantearse? ¿Qué situación se daba ahí? Desde el punto de vista de la relación de los estados y del ejercicio de soberanía. Mire qué pasa, o sea, ciertamente la concesión de visa o mantenimiento de visa es un derecho que tiene cada país. Eso es parte de sus prerrogativas. Ahora, cuando se trata de un alto funcionario, de un estado, de una nación, eso no puede ser así como ocurrió. Eso fue un atropello, un irrespeto vulgar, que el Estado Dominicano le faltó entereza para procurar una explicación satisfactoria. Porque usted tiene el derecho de hacerlo, ahora tiene que explicar causas. Y si se reserva el derecho, como ellos dicen. Bueno, se puede reservar el derecho como un ciudadano común, pero frente a un funcionario de la nación, cuando se están retirando visas, gente que tiene su responsabilidad penal comprometida o su conducta personal comprometida, puede decirse, tiene que explicarlo. Magistrado, puede decirse que el Estado Dominicano se metió el rabito entre las piernas en ese caso. Más que el Estado, la administración del Estado. Porque yo lo que entiendo es que nosotros, que tenemos una historia, porque este país tiene una historia. Este es un país con una historia rica en términos de resistencia al momento de las pretensiones de potencias de faltarnos respeto. Y hay postulados que vienen de Juan Pablo Duarte, o sea, del proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte, de su proyecto de constitución, como ese de la soberanía. Procurar la no injerencia en los asuntos internos de nadie ni de dominicano que sirva a intereses extranjeros. O sea, esa es una aspiración, ¿verdad? Y un propósito de siempre, y todas las constituciones dominicanas, incluyendo la actual, que tiene los postulados esenciales de 2010, refuerza la cuestión de soberanía, insta, porque nosotros decimos, bueno, es un principio innegociable de la política internacional dominicana, el principio de no intervención, porque el país sabe lo que significa la autonomía, ¿verdad?, de cada estado, lo que es la capacidad que tiene que tener todo estado, sobre todo cuando se trata de cuestiones migratorias. O sea, las leyes, ¿verdad?, las disposiciones legales que tienen que ver con la migración, esas disposiciones constituyen expresión inequívoca de la soberanía de los estados. O sea, Haití, por ejemplo, no le da la condición de haitiano a ninguna persona que nazca en su territorio, aún sea extranjero legal, ¿verdad? Si esa persona previamente no ha adquirido la condición de haitiano. Y ese es su derecho. Dominicanas han sido instadas en las islas del Caribe en el 7º mes a regresar a su país y a retornar siendo residentes, cuando ya hayan dado a luz. Ese es un derecho que tiene cada estado y eso tiene que respetarse. Entonces, ¿por qué todo el mundo está adoptando políticas con respecto a los ilegales, incluyendo a los Estados Unidos, a países de Sudamérica, a países de Centroamérica? Todas partes del mundo están aplicando sus políticas y eso se respeta. ¿Y por qué ese tema divide a dominicanos? Porque hay dominicanos que entienden que el que habla de eso con esa firmeza a veces lo quieren tachar de nacionalista con Z, nazi, anti-haitiano,
ese tipo de cosas? Bueno, fíjese, se ha adoptado esa manera de actuar con la finalidad precisamente de evitar que la gente se exprese en ese orden. Y a veces se dan situaciones entonces de sobreprotección, Ahí hay una médico, probablemente se llegue al Tribunal Constitucional, yo no lo abordo a fondo, pero no hay duda que eso evidencia una susceptibilidad con respecto a los ilegales haitianos, porque por lo que yo he visto en televisión, yo no identifico a nadie. O sea, que no hay violación de los derechos de la persona, la Bueno, privacidad. porque no se identifica, no se hizo una entrevista, no se le puso un micrófono, no se hizo un enfoque de cámara, ¿verdad? Que diga, yo identifico a esta persona, ni nada. Todo eso fue a distancia, por lo que yo vi. Entonces yo lo que digo es, hay ese esfuerzo dirigido a contrarrestar la reacción de los dominicanos, a entender que todo el que opina así está en contra. No, eso no es así. O sea, uno tiene conciencia y uno sabe y uno es humano y uno practica la doctrina cristiana y uno respeta los derechos fundamentales de la gente. Eso es una cosa. Otra cosa es que las políticas de migración tienen que ser aplicadas recta, rigurosa y seriamente. Eso es otra cosa. La defensa del territorio dominicano, la defensa de la soberanía, el asumir una conducta con una conciencia orientada realmente a que lo dominicano se respete, sin necesidad de faltarle a nadie, porque es que nosotros tenemos que estar claros. O sea, parte del gran problema nuestro es que el tema no ha sido muchas veces bien explicado. Y desafortunadamente hay gente que tiene poderes en los medios de comunicación que suele confundir, pero también tenemos que admitir que nosotros, los dominicanos, no hemos trabajado en los términos debidos para que la representación diplomática y consular nuestra esté clara y tenga conciencia plena de nuestra historia, por un lado, y de nuestra realidad jurídica, por otro. Doctor, esa división a que hace referencia a Guiomar provoca que incluso muchos teman decir yo soy nacionalista, yo soy patriota. Sí. Porque lo pueden ver ya con un nacionalismo con Z. Sí, se ha llegado ahí. Fíjese que ha habido calificativos de todo tipo y muchas veces hay personas que tienen una vida de dignidad y sin embargo los colocan en una situación difícil y usted no encuentra el fundamento. Sencillamente los han, que son varios, descalificados sobre la base de llamarle patrioteros o de llamarle nacionalistas de hojalata o llamarle una serie de epítetos y de formas de identificar efectivamente a esos ciudadanos que no hay duda que le crean una situación difícil. Ahora, Pero ¿qué pasa? Porque de un lado y del otro sí, veo gente con valores y con historia de lucha por la libertad de la República Dominicana. Por eso yo me hago la pregunta, ¿por qué esa división? ¿Y por qué es que se trasvasa de otro ámbito, lo político, o diferencias personales, incluso a ese ambiente de la migración? bueno, mire, hay todo un concierto de cosas. O sea, hay gente que actúa porque tiene intereses. O sea, hay organismos internacionales que proveen fondos. Sí. Y manejan fondos. Y viven de esos fondos. Y tienen que hacer sus recortes de periódico y sus informaciones de televisión y cosas y justificar su trabajo. Hay mucha gente en eso. Y ponen el interés nacional. Efectivamente, hay otros que responden a intereses inclusive de un sector del empresariado que se beneficia de esa mano de obra, que defiende ese mercado. Usted no ha visto cómo se le está con frecuencia rogando a Haití que levante medidas de prohibiciones y de restricciones con respecto a los productos nacionales. ¿Tú no has visto eso? Magistrado, antes de que se nos agote el tiempo, ¿cómo están fluyendo los recursos, las instancias en el Tribunal Constitucional? Y si hay algún tema, algún caso de significativa importancia para el país que se esté debatiendo.
Sí, bueno, allá las cosas están fluyendo, como les dije, dentro de todos esos aspectos. Sí, claro, hay muchos casos importantes que están en manos del tribunal y ustedes lo saben. O sea, esos casos están ahí, se tratan. Recuerden que somos 13 jueces, que hay una mayoría calificadísima de 9. Tiene que haber 9 gentes de acuerdo de 13 para que una decisión pase. Las discusiones son interesantes. A veces ustedes no se imaginan el tiempo que toma un tema de esos de trascendencia. Algunos son del ámbito político. Sobre el ámbito político, yo no sé por qué se ha comentado en los medios que el Tribunal Constitucional está conociendo la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 169. Sí. Pero eso como que se dice y oficialmente como que no hay la información. ¿Le están conociendo y quién fue que sometió esa decisión? Mire, ese nosotros estamos claros, estamos abocados a conocer todos esos casos y esos casos con frecuencia se discuten. Y si no se consigue esa mayoría calificada, entonces el caso no se decide y vuelve a conocerse en el Pleno del Tribunal Constitucional. Fíjese, eso es parte de una desesperación, eso lo dieron como un hecho, Sí. que decidimos y que hay una sentencia. Que ya se abocaban a anular No, se la ley. articulan. Fíjese cómo es el proceso, o sea, al tribunal llega el asunto, llega a Secretaría. Secretaría hace una distribución aleatoria por despacho. El caso llega a un despacho, así, de manera aleatoria. Ese despacho articula un proyecto en una orientación. Ese proyecto en esa orientación va entonces a una comisión de jueces del Tribunal Constitucional antes de llegar a pleno. La comisión de jueces del Tribunal Constitucional orienta el proyecto, lo mantiene, lo mejora o lo cambia y lo presenta a discusión al pleno de jueces. El pleno de jueces decide. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante conversar con usted sobre estos temas que tienen que ver, por un lado, su condición de miembro constitucional y, del otro lado, vicepresidente del Instituto Bartiano, y se sintió en la explicación constitucional, legal, de estos asuntos. Así que nos encontraremos en una próxima ocasión. Un gran honor estar aquí compartiendo con amigos, ¿verdad? Mucho tiempo. El placer es nuestro. De verdad que gracias por dedicarnos este tiempo. Un honor. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.